vamos a platicar un poquito acerca del libro de la investigación de los trastornos mentales. El equipo está conformado por Araceli, Mitzi, Sofía, América y Patricia y yo, Daniela. Bueno, el tema principal de Candice, por favor. El tema principal del libro es el desenmascaramiento de las prácticas clínicas, tanto de la psiquiatría como en la psicología. El problema del que parte es la creciente cantidad de trastornos mentales. Y la cuestión de fondo es la naturaleza de los trastornos mentales y el libro se divide en 3 partes que también serán mencionadas y explicadas en cada uno de estos capítulos. Y para comenzar, nuestra compañera Patricia comenzará con el capítulo 1. El capítulo 1 se denomina el efecto Charcot. Bueno, pues el efecto Charcot se refiere al fenómeno en donde el clínico encuentra lo que él mismo propagó. Se le denomina así por el neuropatólogo Jean-Martin Charcot, de cuando ejercía en el Hospital de la Salpêtrière, el lugar también donde se dio la invención del ataque histérico. Pues Charcot se vio envuelto en su propio papel, donde se señalaba que tomaba como hallazgos clínicos pues los fenómenos que él mismo producía. En otras palabras, pues el efecto Charcot se fundamenta en la sugestión humana, en donde pues la descripción de los síntomas puede causar su manifestación en la persona. Eh, Probablemente el efecto Charcot aún siga vigente lo que es en la psiquiatría y en la psicología clínica, y pues se reconocería en el sistema diagnóstico y en la investigación psicofarmacológica. El sistema el sistema diagnóstico pues viene dado mayormente por el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría, conocido como el DSM. A partir del DSM-3, de 1980 fue cuando emerge la psiquiatría, surgió la multiplicación de trastornos mentales, así como en sus demás ediciones, que fue el DSM-3R, el DSM-4 y el DSM-4TR. Y a partir de 1980, pues el DSM se declaró ateórico y se adapta a la lógica de la clasificación de trastornos discretos. Este cambio de lógica, pues, consiste en convertir los problemas cotidianos en categorías diagnósticas. Y pues algunas prácticas e intereses en las que consiste el DSM son la legitimación de la psiquiatría como especialidad médica, el sistema de terceros pagadores por tratamientos psicoterapéuticos, la promoción de medicamentos y las alianzas a favor de la enfermedad mental. Aunque el DSM evita el término de enfermedad, la psicofarmacología pues lo toma como el modelo de enfermedad, como base de los síndromes. Y pues la psiquiatría es la única especialidad en donde todos sus diagnósticos son síndromes y no enfermedad. Pero a sus pacientes pues se les dice que son enfermedades, tal vez como para justificar su tratamiento con medicamentos. Y pues las compañías farmacéuticas fabrican medicamentos, pero también pues fabrican visiones de enfermedades. El modelo psicofarmacológico de enfermedad está edificado sobre 3 pilares pseudocientíficos. El primer pilar es diagnóstico sobre un estado superficial de síntomas. El segundo, de supuestos desequilibrios bioquímicos. Y el tercero, pretendió determinismo genético. El efecto Charcot, pues en su día consistió en la persuasión implícita dada en la actuación clínica. Hoy en día, pues cuenta con todo un sistema propagado de explícito, conocido pues como marketing farmacéutico. ¿Qué sigue? El capítulo 2 se llama Marketing de Medicamentos y Trastornos. Bueno, pues el ámbito de los trastornos mentales está dominado por el marketing farmacéutico. El marketing psicofarmacológico puede desarrollarse a costa de convertir potenciales clientes
en pacientes. Puede también pues igual a promover enfermedades a partir de problemas normales y hasta podría llegar a ser iatrogénico. Pues referido al marketing, se ha de distinguir dos aspectos. ¿Le cambias, por favor? Bueno, pues el primero es que es la doctrina propagada. Pues hasta se trata de hacer pasar los trastornos psiquiátricos por enfermedad. La segunda es los procedimientos de propagación y pues se cuenta con una variedad de procedimientos de marketing y pues se pueden resumir en los siguientes, que es el primero es la propaganda directa al paciente. Aquí pues, pues bueno, en los últimos tiempos se ha publicado en periódicos, en revistas, en la televisión, pues que como los trastornos son enfermedad física como cualquier otra y pues y que tienen tratamiento farmacológico. El segundo, propaganda dirigida a los médicos de atención primaria. Aquí pues la industria farmacéutica pues lo hace como por medio de guías de consenso que son como conferencias donde reúnen a los médicos, de familiares, a los psiquiatras, a expertos sanitarios, en donde pues se llegan a acuerdos y uno de estos es que afirma que si una depresión no es tratada, puede llegar a tener como efectos negativos o hasta incluso el infarto de miocardio. Y pues así también como dar como indicaciones de cómo debe de ir el tratamiento y de que si no está funcionando el tratamiento, pues aumentar la dosis o cambiar de antidepresivo. Y pues de acuerdo a esto, se podría decir que pues el 90% de la psiquiatría pues queda como asumida en la atención del médico general. La tercera es educación continua de los psiquiatras. Pues las compañías farmacéuticas pues siguen cuidando que los psiquiatras pues estén como al día y sobre todo de sus productos. La cuarta, financiación de la investigación psiquiátrica. Pues aquí el desarrollo de psicofármacos pues conlleva también al desarrollo de modelos de enfermedad mental y hasta la promoción de enfermedades mentales. La cinco, la autoplacencia de los propios pacientes. Pues también parece ser que los propios pacientes pues están interesados por lo general en ser tratados como enfermos de condiciones biológicas. Aunque sí. El capítulo 3 pues se llama Ejemplos de invención de trastornos mentales. Eh, se- bueno, pues aquí este capítulo se revisará pues lo que es el estrés postraumático, la depresión, el trastorno de pánico, la fobia social y la esquizofrenia. Bueno, pues el primero es el estrés postraumático. Pues queda constituido por síntomas conscientes eh, y experiencias intrusas, conductas de evitación y activación aumentada. Esto viene pues dotado con una explicación etiológica que es el trauma. Y pues los criterios para este diagnóstico pues dicen que la persona pues tuvo que haber estado como expuesta a un acontecimiento traumático caracterizado pues como por muertes o amenazas físicas, y pues que el acontecimiento pues se haya como experimentado más de una vez. Y luego también la escala de depresión, esta pues es como, cámbiale por favor. Bueno, pues la depresión, hoy en día pues es como un trastorno psiquiátrico, probablemente de los más frecuentes, y pues tampoco es algo que solamente le afecta a los adultos, igual también le llega a los niños. Y pues en general pues se estima que entre el 10 y 15% pues de la población padece la depresión y pues llevándose también mayor parte las mujeres. Esto de la depresión pues comienza con el DSM-3 y los nuevos antidepresivos. Y el mayor problema pues es que la depresión es recortada del mundo de la vida y pues es sacada de su historia natural. Y la depresión pues es una experiencia humana básica, en principio pues con más funciones positivas
adaptativas que negativas nocivas. Y pues en este sentido se trataría de un efecto negativo con efecto positivo. Pues lo que ha ocurrido en la sociedad actual es que hay una sensibilización de cómo, con una intolerancia para todo lo que pues suponga bajo humor y tristeza. Y pues lo que ha ocurrido es que pues el marketing ha triunfado y pues así se ha como establecido una relación insana de lo que es con la industria farmacéutica y con la depresión. Como siguiente está lo que es la fobia social. Bueno, la fobia social es un ejemplo de cómo algo que podría ser o que nosotros podríamos considerar que es normal en nuestra vida, ha llegado como a convertirse en un trastorno psiquiátrico, de cómo problemas sociales personales se han convertido en problemas que son médicos. Bueno, el resultado de esto que han creado es la promoción de una nueva enfermedad y como estrategia han comenzado a comercializar un producto y se trata de un sistema de marketing. Para eso han hecho los siguientes pasos, que, bueno, primero se trató de sensibilizar a la población en general sobre el padecimiento del trastorno y, y del cual hubo un lanzamiento de Paxil y entre uno de sus objetivos era crear un amplio reconocimiento del Paxil en como primer y único tratamiento para esta condición. Como segundo paso, una vez que ya estaba sensibilizada la población, hicieron como una noticia o anuncio que llamara la atención de las personas y de los médicos también, que les generara temor para crear ese, eso que hiciera que les llamara la atención para que también se acercaran con los médicos y asimismo pues los médicos les medicarían este tipo de fármacos. Y el siguiente paso es ya con la enfermedad ya nueva y tendría también el nuevo medicamento y se explicaría su uso. Eh, el- la siguiente, por favor. El otro es el trastorno de pánico. Este es otro ejemplo de promoción de un trastorno en función a la comercialización de un medicamento. El trastorno de pánico se caracteriza por la aparición temporal de síntomas como palpitaciones, sudación, temblores, ahogo y entre otros eh, elementos o características que están ahí. Este ingresó en 1980 con el DSM-3 y bueno, el ataque de pánico ha llegado a ser uno de los diagnósticos más frecuentes de los 90 y el Xanax es uno de los fármacos que ha sido como el que ha estado en este trastorno en la psiquiatría. El siguiente es la esquizofrenia. Este también también tiene una gran relación con los otros trastornos mencionados anteriormente. Eh, Y bueno, en la OMS reveló que la esquizofrenia era mejor en países de tercer mundo que tuvieran un mejor desarrollo. También, bueno, se hicieron como estudios y después de cierto tiempo se obtuvo que en esos países de tercer mundo, la mayoría de personas con esquizofrenia daban un mejor resultado que en los países donde había más desarrollo. Entonces, se podría decir que an- ante mejor tratamiento,
era el peor pronóstico y los peores resultados. Hay 3 etapas en el papel de la esquizofrenia, que son la inicial, la intermedia y la final. La esquizofrenia, bueno, en la inicial se caracteriza por el esfuerzo del paciente en dominar la crisis. La intermedia es reconocer los problemas psiquiátricos y la final es la autoconcepción como un enfermo mental, ya cuando ya está diagnosticado. La siguiente. Bueno, ahora en el capítulo 4 comienza la segunda parte de la psicofarmacología de estado de la cuestión. El capítulo 4 se titula El descubrimiento por azar de los psicofármacos y en este, bueno, los tranquilizantes y ansiolíticos se descubrieron por casualidad como el resto de los psicofármacos. El azar también tiene un papel muy importante y en la creación de los modernos psicofármacos. Para esto también de los psicoenergizantes a los antidepresivos, pues se desarrollaron unos fármacos antidepresivos para tratar los síntomas de la depresión, pero emplearon la iproniazida en pacientes con depresión y algunos otros con esquizofrenia, y pues a las 5 semanas de que se trató esto, se dieron cuenta de que solo los pacientes deprimidos habían presentado mejorías. En 1952 usaron la clopromacina en esquizofrénicos y después de esto surgió la hipótesis de que la esquizofrenia se debía a un exceso de dopamina. La siguiente. En el capítulo 5 se titula ¿Sabe cómo funcionan los fármacos? Y bueno, a pesar de que hemos tenido mucho tiempo o que han estado estudiando por mucho tiempo cómo es que funcionan o cuáles son sus afecciones, no se ha tenido con sensatez qué es lo que actúa con la mayoría de los fármacos. Bueno, un ejemplo de esto son las benzodiazepinas y estas es que pueden causar dependencia, pero no es que sea un psicofármaco, más bien es un psicofármaco seguro porque no podría como causar muerte por sobredosis a menos que lo combinen con alguna otra sustancia depresiva como lo sería el alcohol. Y la eficacia y los efectos secundarios de este sería entonces causar insomnio y trataría a los nervios pero a corto plazo. También pueden tener efectos como la descoordinación motora, disminuye la atención, la memoria verbal, el razonamiento verbal y la velocidad perceptual. La siguiente. Bueno, su mecanismo principal es que actúa como facilitando la acción del neurotransmisor inhibidor GABA y disminuyen las concentraciones de neurotransmisores como la dopamina y la noradrenalina. Otro ejemplo serían los antipsicóticos y pues estos tienen efectos secundarios como movimientos anómalos, la sensación subjetiva de inquietud motora y nerviosismo. En los modelos antipsicóticos, los actuales, los modernos, sus efectos secundarios serían más como la sedación, la disforia, la difusión sexual y la ganancia de peso en efectos cardiovasculares y entre otros. Y pues en definitiva los mecanismos de acción de los psicofármacos no se comprenden bien, pero sí se tienen resultados de que hay efectos y consecuencias de ello.
Y pues ahora les hablarán sobre el capítulo 6. El capítulo 6 se titula ¿Cómo se investiga en psicofarmacología? Bueno, en los psicofármacos es difícil demostrar científicamente que funcionan y para quiénes funcionan. Y por eso, pues los costes económicos son elevados, por lo que grandes multinaciones farmacéuticas o países ricos se lo pueden permitir. Los ensayos preclínicos, pues antes de poner a prueba cualquier fármaco, eh, en el ser humano se deben realizar distintos ensayos e investigaciones para demostrar su modo, no veo, su, para demostrar si un tratamiento es eficaz para tratar una cierta enfermedad con una sintomatología definida y mecanismos fisiopatológicos conocidos. Mm, Bueno, ¿para qué sirven los ensayos preclínicos? En los psicofármacos, las pruebas se derivan de otras diseñadas en principio para identificar acciones tóxicas de las sustancias químicas sobre el sistema nervioso. Los objetivos de los ensayos preclínicos son como evaluar las propiedades fisioquímicas del compuesto, como puede ser la solubilidad, estabilidad, acidez, etc. Se dan modelos de animales de ansiedad en donde se basan en la consideración de la ansiedad como un estado de ánimo circunstancial, en este caso miedo, y se han obtenido ratas con alta o baja emocionalidad. Estos animales se seleccionan según su reacción más ansiosa en pruebas de screening estándar como campo abierto, discriminación, luz, oscuridad o laberinto elevado de cruz. Y un modelo se basa en la inducción de estrés en ratas por separación maternal durante los primeros días tras el nacimiento. Y a continuación, mi compañera Araceli les hablará un poco más de este capítulo. Por esta y otras razones se ha fomentado la creación de modelos en animales. De los principales síndromes relacionados con estos trastornos mentales está la psicosis, la ansiedad y la depresión. Evidentemente, pretender moldear en animales síntomas de los trastornos mentales del ser humano es extremadamente difícil, por las grandes diferencias entre las especies y el escaso conocimiento de los mecanismos eh, por los cuales se originan estos trastornos. Para esto, un modelo debe de ser fiable en el sentido de que sus características conductuales sean relativamente estables. El problema más grande surge a la hora de darles validez a los modelos. Esta validez puede dividirse en tres grupos, que son la validez predictiva. Esta hace referencia a la capacidad del modelo para hacer predicciones acerca de la posible eficacia de los tratamientos sobre el trastorno mental en los seres humanos. En la práctica, esta validez se entiende solo como la utilidad del modelo para identificar psicofármacos con posible aplicación para los seres humanos. El segundo grupo es la validez del constructo o la homología, es decir, que la base teórica sobre los mecanismos fisiopatológicos y psicológicos desarrollados en el modelo sea similar a la del ser humano. En la práctica, este es el criterio más difícil de cumplir, porque en la mayoría de los casos, tanto en las hipótesis psicológicas como en las biológicas, sobre el origen de este y el desarrollo de los trastornos mentales, son actualmente las más discutidas. Y por último, el tercer grupo es la validez aparente, en el sentido de que tanto el comportamiento como las respuestas fisiológicas del modelo sean parecidas a los observados en el ser humano. Esto implicará que la conducta o la expresión emocional serían similares entre animales y el ser humano, las cuales difieren mucho entre cada especie.
El capítulo 7 trata sobre intentando encontrar las bases biológicas de los trastornos mentales. En sí, todavía no existe un modelo sostenible científicamente que explique cómo y por qué algunas personas desarrollan esquizofrenia, depresión, trastorno bipolar o son más ansiosas de lo normal. Actualmente se cuenta con una gran cantidad de información biológica sobre los trastornos mentales, gracias al desarrollo de varias técnicas biomédicas para diagnosticar y tratar enfermedades convencionales, pero aún no se puede verificar por qué y cómo se producen estos tipos de trastornos que se les consideran como más graves. Em, También, pues, la gran cantidad de tratamientos médicos y psicológicos disponibles para aliviar los trastornos mentales favorece la creencia de que no se trata más que de anomalías en la función o en la estructura del cerebro y de las sustancias químicas que éste contiene. El origen de las teorías biológicas sobre los trastornos se remonta al siglo XIX, cuando el neurólogo Emil Kraepelin postulaba que algún día se descubriría la causa biológica de cada trastorno mental. En esta época, las personas que eran ingresadas a sanatorios sufrían en realidad una serie de enfermedades que hoy no serían consideradas como trastornos mentales. Un ejemplo de esto sería la sífilis, que hubo una plaga en el siglo XIX, y en esa época se estima que un 20% de los ingresados en los manicomios sufrían los trastornos neurológicos asociados con la progresión de esta enfermedad infecciosa conocida como neurosífilis. Los síntomas no solo consistían en alteraciones de movimiento o sensibilidad cutánea, sino también cambios de comportamiento que podían recordar a los síntomas de esquizofrenia o depresión, pero al final conducían a una pérdida de las capacidades intelectuales. Los enfermos de encefalitis letárgica también serían considerados como esquizofrénicos y también ser ingresados a estos sanatorios mentales. Bueno, a continuación se comentarán los orígenes de las teorías biológicas sobre las llamadas enfermedades mentales. Primero tenemos los trastornos de ansiedad, que estos son los más diagnosticados en la actualidad, con un 30% de mujeres y un 19% de hombres que los padecían en algún momento de sus vidas. La ansiedad comienza a reconocerse como trastorno y no como un estado de ánimo poco diferenciado de la melancolía o depresión. En la década siguiente se comienzan a desentrañar los circuitos cerebrales implicados en el miedo y la ansiedad, también en el aprendizaje de la respuesta a la ansiedad y el miedo mediante mecanismos de condicionamiento pavloviano. El siguiente es la depresión, que el primer neurotransmisor supuestamente implicado en los trastornos del estado de ánimo, incluyendo el trastorno bipolar, fue la noradrenalina, resultado del descubrimiento del mecanismo de acción principal de la imipramina, uno de los principales antidepresivos descubiertos. La hipótesis serotoninérgica de la depresión tiene aún una gran popularidad, aunque no se sabe todavía si las alteraciones en la serotonina son suficientes para causar depresión en las personas o son solo un factor de riesgo. Sigue la esquizofrenia, que se sospecha que esta también tiene un origen biológico en comparación con otros tipos de trastornos. En muchos casos es más frecuente en varias familias y esto ha llevado a buscar, pues, la base genética de este trastorno. Así el riesgo de esquizofrenia aumenta hasta 10 veces mayor en personas que tienen familiares de primer grado como padres, hijos que la padecen. Se hizo estudios con gemelos monocigóticos, que quiere decir que son generalmente idénticos, donde mostró que estos tienen un grado de concordancia para la esquizofrenia, o sea, probabilidad de que se desarrolle en uno de ellos este trastorno cuando el otro lo padece, de un 50% frente a un 17% en gemelos disigóticos, quienes comparten un 50% de sus genes. Sin embargo, si la esquizofrenia tuviera un origen genético, la concordancia sería del 100% en gemelos monocigóticos, lo que implica que también se ven implicados otros factores ambientales que aún son desconocidos, los cuales desempeñan un papel importante, igual que la genética.
El capítulo 8 se llama ¿Qué muestra en realidad la neuroimagen? Y las técnicas de neuroimagen de tipo funcional son las únicas que hasta el momento han mostrado alteraciones cerebrales en aquellos que sufren diversos trastornos mentales. Debido al enorme progreso tecnológico y metodológico en este campo, existe una inmensa cantidad de datos provenientes de la aplicación de estas técnicas al campo de la psiquiatría, neurología y neurociencias en general. Las llamativas imágenes obtenidas mediante estas técnicas son habitualmente empleadas para demostrar alteraciones en la estructura o función cerebral en diversas psicopatologías. Estas técnicas suelen aprovechar la capacidad de sugestión humana de las imágenes en general. Son representaciones gráficas de números muy elaborados resultantes de multitud de cálculos matemáticos a partir de parámetros físicos, pero que verdaderamente no son imágenes del tejido cerebral. Si estas imágenes no se cuantifican adecuadamente, el ojo humano puede ser muy fácilmente engañado porque no es capaz de distinguir bien distintas gamas de colores o tonos de gris, y tampoco responde de una manera lineal a las variaciones de su intensidad luminosa. Para obtener imágenes de la función cerebral se recurre a las distintas técnicas de neuroimagen funcional. Por ejemplo, en los escáneres de tomografía por emisión de positrones y por emisión de un solo fotón. Se introducen sustancias radiactivas en la sangre y luego se miden a la radiación emitida por ellas cuando llegan al cerebro. El análisis del CBF se basa en la suposición de que el flujo sanguíneo a nivel de ciertas zonas del cerebro está directamente relacionado con el metabolismo de las neuronas y en definitiva con la actividad neuronal. La relación entre el CBF y la actividad cerebral resulta no ser tan directa, ya que también están relacionadas las células glía, que son células más numerosas a las neuronas. Así, los cambios en el flujo sanguíneo se producen en segundos, mientras que la actividad eléctrica se mide en el orden de milisegundos. Además, el flujo sanguíneo medido indirectamente mediante el PET y el SPTC está influido por muchos factores, entre los que destacan la absorción del tejido del radioisotopo, su liberación de nuevo a la sangre, así como el tiempo que tarda en dejar de ser un elemento radiactivo en el cuerpo humano. El capítulo 9 trata sobre las distintas formas de tratamiento psicológico. Bueno, para empezar, un tratamiento psicológico es un procedimiento interpersonal basado en conocimientos dados en la psicología y que implica un terapeuta facultado y un cliente que presente quejas, problemas o trastornos en el entendimiento de que estos tienen remedio psicoterapéutico. El carácter interpersonal se refiere a una interacción cara a cara, de modo que excluye de la definición de tratamiento psicológico la relación únicamente vía telefónica. Una relación vía Internet podría alcanzar una relación interpersonal cara a cara en la medida en que estén definidas y presentadas las identificaciones personales y las condiciones formales de la terapia. La condición interpersonal excluye a los libros de autoayuda y a las cintas con instrucciones terapéuticas usadas en ausencia de un terapeuta. Por otro lado, se encuentra la base en conocimientos psicológicos que excluye tratamientos sustentados en lo oculto, en la religión, en creencias culturales o en discursos y prácticas del movimiento, conocido como New Age, que es terapia con cristales, terapia de renacimiento, etc. ¿Quién recibe tratamiento psicológico? Bueno, miles de personas hoy en día reciben tratamiento psicológico en las sociedades occidentales. Se podrán agrupar en 5 categorías generales, como personas con trastornos psicóticos, con trastornos neuróticos, con estrés o crisis y con conductas problemáticas o descontentas.
En el caso de las personas con trastornos psicóticos, cuyo diagnóstico sería por lo común la esquizofrenia o trastorno bipolar, presentan experiencias inusuales como serían alucinaciones, delirios, alteraciones del pensamiento, etc. En el caso de las personas con trastornos neuróticos, estas presentan problemas consistentes en alteraciones del humor o estado de ánimo, recurrentes patrones de conducta desadaptativa, molestias físicas, sin evidencia de enfermedad. En el caso de las personas con estrés o crisis, se encuentran en situaciones que desbordan o parecen desbordar su capacidad de afrontamiento, como la pérdida de algo o alguien significativo en su vida. También los cambios bruscos en las circunstancias personales, desarmonía marital, hijos con conductas problemáticas, y etc. El diagnóstico más común podría ser el trastorno por desadaptación. Por lo general responden bien a psicoterapias breves. Los sistemas clínicos promueven de alguna manera la consulta por estos problemas, dando lugar a que la gente tenga cada vez menos capacidad para afrontarlo sin ayuda de un profesional. Por otro lado están las personas con conductas problemáticas o descontentas, las cuales se caracterizan por el problema que supone su comportamiento para los demás, entendiendo que tales conductas se deben a causas psicológicas. Entrarían conductas problemáticas de niños y adolescentes, conductas adictivas y conductas psicopáticas o antisociales. ¿Quién aplica el tratamiento psicológico? En este caso, el psicólogo y el psiquiatra. Los grupos de autoayuda pueden ser útiles en el alivio y en la mejoría de alguna condición y hasta terapéuticos, pero no serían tratamientos psicológicos, aunque entre estos, pues, miembros como psicólogos o psiquiatras. También la actuación de otros profesionales del ámbito clínico como médicos, personal de enfermería, trabajadores sociales, aunque sea como ayuda psicológica y pudiendo ser buena, no por eso sería psicoterapia, o acaso lo sería, pero de manera intrusa. ¿Y dónde se aplica el tratamiento psicológico? Bueno, los sitios de referencia donde se aplican son las consultas definidas como tales. Pueden ser consultas privadas, como en gabinetes, centros, despachos, clínicas, también en centros públicos de salud mental, hospitales generales, hospitales de día y comunidades terapéuticas. También las ayudas psicológicas ante emergencias no son consideradas tratamientos psicológicos, no solo por el lugar, sino también por el tipo de actuación. El capítulo 10 lleva por nombre la comprensión del sí mismo como la renovación personal. Algunas enfermedades consideradas psiquiátricas pasaron a ser neurológicas, según se descubrían sus causas biológicas, como sería el caso de la sífilis y de ciertas demencias. Sin embargo, había una enfermedad precisamente que era la más frecuente en los entornos psiquiátricos, que no se avenían con las explicaciones neuropatológicas. Esta enfermedad era la histeria. Los procesos psiquiátricos, los propios síntomas consistían en alteraciones funcionales mientras permanecía intacta la anatomía y, en fin, parecía obedecer más a las condiciones sociales que a las condiciones determinadas por los nervios. Sigmund Freud, el creador del psicoanálisis, daría un giro radical al planteamiento de esta singular enfermedad. En vez de mirar a la supuesta neuropatología de los pacientes, lo que hizo fue escucharlos. De esta manera encontró que sus síntomas tenían más que ver con los acontecimientos de su vida que con las alteraciones en la biología. Abrió paso así a una nueva teoría del saber clínico, del campo de la mirada, que empezaba a establecerse en la medicina clínica, pasando al campo de la escucha, que sería característico de la psicoterapia. Esta fue una gran revolución de Freud, pasar de la perspectiva biológica a la
biográfica del cerebro de la psique. El psicoanálisis se ha desarrollado hasta hoy contar con una pluralidad de escuelas y tendencias. Su evolución y panorama actual se puede exponer en 4 palabras. Es la pulsión, el yo, el objeto y la identidad. Se trata de 4 palabras clave que representan cada una de ellas una teoría psicológica dentro del psicoanálisis. La psicología de pulsiones se refiere a la concepción clásica de las fuerzas instintivas y su conflicto con las exigencias de la vida socialmente organizada. La psicología del yo supone precisamente un mayor protagonismo del yo. En vez de tener solo principalmente funciones defensivas, el yo sería concebido en términos de funciones adaptativas. La psicología de la identidad sitúa la concepción del sí mismo en el centro de la indagación psicoanalítica. Y finalmente, la psicología de relaciones objetivales supone la incorporación del papel de los otros en el desarrollo psicológico. En realidad, las relaciones objetivales son las relaciones intrapersonales. En el capítulo 11 se habla del entendimiento filosófico de los problemas de la vida. Aquí la psicoterapia fenomenológica y existencial es una psicoterapia que toma la perspectiva de la fenomenología y el existencialismo, o sea, los asuntos de vida son el tema en estos movimientos fisiológicos. Aquí se habla sobre que la angustia es el análisis que tiene 3 aspectos: el ante qué, el qué y el por qué. Aquí se habla sobre el miedo o la angustia misma. La psicopatología se deriva de la fenomenología y el existencialismo sitúa los trastornos psicológicos en continuidad con los problemas de la vida. La fenomenología descriptiva hace referencia a alguna suerte de imagen cerebral asociada a ir corriendo por la calle. La fenomenología comprensiva clásica ha descrito ciertas formas de la experiencia trastornada que permite comprender el sentido de los síntomas. En este tema se menciona que la angustia es un fenómeno primordial debido a la condición humana de tener que afrontar la realidad. El drama es la falta de justificación de la vida en la que uno ya es culpable aún antes de pecar. La paradoja es que la vida sin Dios carece de sentido, pero tampoco tiene sentido buscarlo. Siguiente, porfa. En la fenomenología se comprenden en 3 circunstancias, que viene siendo la logoterapia, que define a 2 objetivos: el autodistanciamiento y la autotrascendencia. Uno deja de luchar contra los síntomas y en reorientar la vida a nuevos valores. La otra deja de estar centrada en sí mismo y en reponerse ante la vida. La psicoterapia existencial propone la adquisición de la fortaleza frente a la angustia por la muerte, la toma de responsabilidad ante la libertad y el aprendizaje de la sociedad. La terapia gestáltica hace la ampliación del campo de conciencia, incluye la captación del ambiente, el conocimiento de sí mismo, la responsabilidad de las elecciones, la autoaceptación y la habilidad para entrar en contacto con todo lo que forma parte de la configuración organismo-ambiente. Siguiente. En el capítulo 12 se menciona al cliente como autosanador activo. Aquí la psicoterapia existencial es el desarrollo posterior que se centra especialmente en las emociones y en las experiencias. Adopta técnicas desarrolladas por enfoques como la terapia de la gestáltica y la terapia cognitivo-conductual. En la psicopatología, los trastornos psicológicos surgen si la persona es incapaz de funcionar de una manera desenvuelta.
como correspondería al desarrollo fluido del potencial del crecimiento personal que se le supone. En esta parte, el objetivo de la psicoterapia centrada en la persona y en la perspectiva es proporcionar las condiciones que permiten el desarrollo de las tendencias intrínsecas de cada uno para afrontar experiencias problemáticas, explorar y extraer de ellas nuevos significados sobre el curso de la vida de un modo más productivo. En este caso, se invita a las personas a tener un punto de vista muy diferente, basándose en sus problemas, los cuales ya no vendrían siendo el problema, y así poder afrontarlos en su día a día. Siguiente, por favor. En el capítulo 13, el aprendizaje de nuevas formas de comportamiento. Aquí se menciona que la psicología del aprendizaje tiene dos modelos, el condicionamiento clásico o pavloviano y el condicionamiento operante o skinneriano. Da lugar a direcciones de la terapia de conducta. En la dirección de condicionamiento clásico se tendrá la terapia de conducta tradicional y en la del operante se tendrá el análisis aplicado de la conducta. En esta parte también se mencionan 3 olas de la terapia conductual y cognitiva. Viene siendo la primera ola el surgimiento de la terapia de la conducta tradicional. La segunda ola hace desarrollo de la terapia cognitiva y conductual. Y para final la tercera ola es el análisis de la conducta clínica, verbal aplicando a los problemas clínicos de la consulta externa, quedando fuera del alcance del análisis de la conducta tradicional. Capítulo 14. La revisión de las relaciones familiares. Las terapias de familia cubren una gran variedad de terapias, no solo trastornos psicológicos con el contexto de relaciones familiares. No es que las psicoterapias anteriormente no las hayan considerado a la familia como un origen, por así decirlo, del problema, sino que toman a la familia como unidad de análisis, aunque el problema suele presentarlo un individuo en concreto. Existen varias terapias familiares. Está la terapia familiar estratégica, que se centra en la solución, utilizando técnicas que resitúan el problema presentando en una nueva perspectiva. Esto quiere decir que se entiende que el problema ya se ha intentado solucionar sin éxito, por lo que se han hecho esfuerzos razonables y lógicos, siendo así que estas soluciones intentadas formen parte del problema y no de la solución. También la terapia familiar estructural estudia los límites que definen cómo se relacionan los miembros de la familia, ya sea su jerarquía, alineaciones e influencias, y las relaciones de poder que podrían existir entre ellas. La terapia familiar estructural empieza por juntar a la familia, ver su funcionamiento y a partir de ahí trata de estructurar su organización. El terapeuta adopta el papel de observador participante, unas veces observando sin participar y otras veces participando estratégicamente en la dinámica familiar a fin de poner de relieve patrones y modos de afrontar situaciones. La terapia sistémica sitúa la conducta problemática en relación con la epistemología de la familia. Comienza a reunir información desde la primer solución. A su vez, la sesión es observada por un coterapeuta que lo permitirá establecer en la hipótesis sistémica. Esta tiene 2 características. La primera es que se sitúa la conducta problemática en relación con la epistemología de la familia. La segunda se refiere precisamente a la prescripción terapéutica destinada a cambiar las reglas y las concepciones que rigen la familia. La epistemología de la familia. La terapia familiar psicoanalítica trata de resolver los problemas actuales mediante la revisión del contexto dado por la historia familiar. Atiende aspectos intrapsíquicos e interpersonales. Suponiendo que los síntomas actuales están enraizados en la historia familiar, lo propio sería plantear su análisis en el campo abierto de las relaciones familiares.
Así la terapia familiar psicoanalítica trata de resolver problemas actuales mediante la revisión del contexto dado por la historia familiar de sus miembros. Está orientada psicoanalíticamente, atiende tanto los aspectos intrapsíquicos como interpersonales. Cabe distinguir 3 modalidades: terapia familiar psicoanalítica, terapia contextual intergeneracional y la terapia de familia de origen. La terapia familiar existencial propone el incremento de la percepción de pertenencia y cohesión de los miembros, la facilitación de la individuación y la estimulación de la creatividad, tanto familia, pareja y miembros. En el papel del terapeuta consiste más en observar y sugerir que en dirigir, no sin previamente ganar la batalla por establecer la estructura de la terapia. Dentro de estos utiliza técnicas como el encuadre de síntomas, denominándolos como por ejemplo esfuerzos hacia el crecimiento, y explicaciones de conflictos encubiertos, ya sea confrontaciones, modelados para afrontar el estrés, juegos de roles y dramatizaciones. La terapia familiar conductual aborda la conducta problemática en el ámbito familia. Intenta entender la conducta en términos de ambiente, situación o contexto social. Se entiende que la conducta problemática es aprendida y está generada por contingencias ambientales. La terapia de la conducta, en la que se inscribe esta perspectiva, ya venía adoptando planteamiento familiar, sin nombrarse terapia familiar, como ejemplo en el entrenamiento de padres en solucionar problemas de hijos, así como en el tratamiento de la disfunción sexual, incorporando a la pareja. La terapia familiar psicoeducativa es un modelo desarrollado principalmente para las personas con esquizofrenia y sus familiares. Esta tenía el objetivo principal de concientizar a los padres de familia sobre la enfermedad psicológica con el trastorno que había en el hijo, cómo cuidarlo, cómo entenderlo, cómo es que funcionaba este trastorno, pues. La siguiente, por favor. La combinación de psicofármacos y la psicoterapia. La combinación de medicación y psicoterapia ha de parecer de lo más sensato, pero no es total, no alcanza a todos los pacientes a los que se aplican. De hecho, se estima que alcanza el 40-70% según los trastornos. Ni eso es la totalidad del trastorno presentado. En principio, la combinación de medicación se pensaba que era lo más ideal para cualquier tipo de enfermedad en la psicoterapia. Su combinación podría complementar lo que falta, y si se suman incluso se potencian sus efectos por separado. El asunto no es sencillo ni es tan exento de controversia. Si se mira más despacio, las cosas no estarían tan claras. En primer lugar, no hay una base establecida sobre lo que entender que ambos tipos de terapia fueran auditivos o potenciado mutuamente entre ellos. La medicación y la psicoterapia no trabajan en distintas parcelas o capas, entre otras cosas, ni las terapias son tan específicas como se piensa. Como vimos en estos capítulos, existen varios temas de los que se puede hablar dentro de los trastornos, y varias confusiones que puede haber. De lo que nos habla este libro es sobre cómo se llegaron a tratar en cierto momento y sobre cómo se están tratando ahora. También podríamos decir que desmitifica algunas creencias que teníamos y nos da a conocer las verdaderas causas, las verdaderas formas de tratamiento dentro de los trastornos. Es por eso que creo que el libro tiene
tiene una amplia variedad de historias que no son ciertamente contadas, pero nos ayudan a entender cómo funciona nuestro ambiente y por lo tanto cómo hace que nosotros tengamos una conducta respecto a eso.